Buenos días, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de Física 3. El día de hoy estudiaremos el tema Las leyes de Newton. Isaac Newton fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Leyes de Newton. ¿Cuáles son las leyes de Newton? Las leyes de Newton son tres principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos, basados en un sistema de referencias inerciales, es decir, fuerzas reales con velocidad constante. Las tres leyes de Newton son: primera ley o ley de la inercia, que es la que vamos a entrar en detalle hoy; segunda ley o ley fundamental de la dinámica; tercera ley o principio de acción y reacción. La ley número 1 o ley de inercia nos dice el siguiente postulado: todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a la velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa le haga cambiar. Esto lo podemos experimentar cuando se ata un objeto a una cuerda, haciéndolo girar, y luego este se suelta de la cuerda. Se verá que es lanzado en línea recta aunque estuvo girando en círculos anteriormente. Es decir, de otra forma, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea de reposo o movimiento, a menos que intervengan unas o varias fuerzas. Otros ejemplos de la primera ley de Newton: en este caso tenemos una pelota en estado de reposo. Para que pueda desplazarse requiere de una persona que la patee, es decir, una fuerza externa. De lo contrario, permanecerá en reposo. Por otra parte, una vez que la pelota está en movimiento, otra fuerza también debe intervenir para que pueda detenerse y volver a su estado de reposo. Otro ejemplo de la vida cotidiana, de la primera ley de Newton: imagínense que van en una bicicleta y de repente se cruza un perro. Aquí se aplica la ley de la inercia, ya que esta persona va a una velocidad constante y de repente impacta contra el perro o lo esquiva. Este sale volando debido a la fuerza de la inercia, ya que el cuerpo cambió de un estado en movimiento a frenarse. Entonces es normal que el cuerpo salga impulsado. Otro ejemplo que me imagino les ha sucedido alguna vez es que van en un autobús. De repente el autobús arranca, y si están parados, el cuerpo tiende a desplazarse hacia atrás. Y también está el otro caso, que el vehículo va en movimiento. Entonces, al ir parado y frenar repentinamente o pararse, el cuerpo tiende a irse hacia adelante. Entonces aquí se aplica lo que es la ley de la inercia. Entramos a la parte práctica. Es decir, tenemos un ejemplo para aplicar la primera ley de Newton, que nos dice lo siguiente: encontrar la tensión en la cuerda A y B que sostiene un bloque de 10 kilogramos. Esto es masa. Y nos dice calcular el peso W del bloque. La cuerda bien tiene una inclinación de 40 grados. Para entender esto, vamos a elaborar un dibujo donde dice que hay una cuerda. Esta cuerda le llamo A. Y hay una cuerda B. Esa cuerda B tiene una inclinación de 40 grados. También hay otra cuerda donde se sostiene un bloque. Y este bloque sabemos que tiene una masa de 10 kilogramos. Y a esto se le llama W. Antes de comenzar a resolver el ejercicio, les voy a dar la diferencia que existe entre peso y masa. La masa no es variable. Es decir, si usted tiene una masa de 90 kilogramos, siempre va a ser así. Ahora, el peso, sí es variable, ya que tiene relación entre la gravedad y la masa. Es decir, si usted está en otro lugar que la gravedad es distinta a la de la Tierra, por ejemplo la Luna, usted va a tener otro peso. Comenzamos a resolver el ejercicio. Ya que estos ejercicios son largos, los enumeré por pasos. Tenemos el paso número 1, que es elaborar un diagrama de cuerpo libre. Muchos se preguntarán qué es esto. Y un diagrama de cuerpo libre también se le puede llamar como un plano cartesiano, que cuando vimos el tema de vectores, ustedes lo dibujaban. Recuerden que hay un eje X y un eje Y.
Básicamente lo que vamos a hacer aquí en el diagrama de cuerpo libre es interpretar cada una de estas fuerzas que hay acá, es decir, A, B y W, las vamos a colocar en el diagrama de cuerpo libre. Tenemos una fuerza A, que es la de la cuerda A, la representamos de la siguiente manera, como menos A. ¿Por qué es menos A? Recordemos que en los planos cartesianos tenemos ya sea puntos positivos y negativos para X. En este lado de la coordenada va a ser positiva, mientras que si lo desplazamos para la izquierda va a ser negativa, por eso se le llama menos A. La otra fuerza que tenemos es la de la cuerda W, que va hacia abajo, y a esta la vamos a nombrar menos W. Y la otra que tenemos, que es de la cuerda B, que recordemos, esta tiene una inclinación de 40 grados. Esa la vamos a llamar B, porque está entre dos coordenadas que son positivas, Y y X. Y esta se divide en dos. En la coordenada, vamos a llamarla así, BX, y coordenada BY. ¿Por qué se da esta situación de que se divide B en BX y BY? Esto se da porque aquí tenemos un ángulo y este ángulo va a estar complementado por una coordenada X y Y. Aquí explico algo. Notarán de que el ángulo está en la parte superior de aquí y yo lo desplacé hacia este lugar. ¿Por qué se da esto? Porque esto se llaman ángulos internos alternos. Por lo tanto, este ángulo es el mismo que yo tengo acá. Entonces, por eso lo coloqué en este lado del diagrama. Ahora, una vez ya interpretando o colocando todas estas fuerzas en el diagrama de cuerpo libre, hay que tener algo claro. Que ustedes notarán que aquí se lo formó un triángulo y aquí vamos a trabajar con dos funciones trigonométricas, que estas se llaman coseno y seno. Para la coordenada X vamos a trabajar con coseno y para la coordenada Y vamos a trabajar con seno. Ahora el paso número 2, que consiste en calcular el peso W, que es lo que les expliqué anteriormente, la diferencia entre peso y masa. Para poder calcular W, la fórmula es la siguiente: masa por la gravedad. Como ustedes recordarán, la gravedad de la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al multiplicar esto 10 por 9.8, esto nos da 98. ¿Qué unidades tenemos? Tenemos kilogramos y metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí se aplica otro postulado que decía Isaac Newton o Newton, que decía lo siguiente, que cuando usted tiene la combinación de unidades kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, esto es lo mismo que tener newtons. Entonces lo que hacemos aquí es sintetizar la cantidad de unidades que tenemos, es decir, es lo mismo que tener 98 newtons. Entonces ya encontré el valor de W, yo ya conozco cuál es el peso de ese bloque. Y de esta manera voy a colocar de que el valor de menos W es menos 98 newtons. ¿Por qué menos? Porque recordemos que en esta parte del eje Y nuestros valores van a ser negativos. Entonces, por lo tanto, interpreto de esa manera el resultado. Paso número 3. Sacar las fuerzas en X y Y del diagrama de cuerpo libre. Básicamente, este paso es sacar todas las fuerzas que tengo en A para X y así sucesivamente para las demás, es decir, para B y para menos W. ¿Qué fuerzas tengo para A? En AX, que es este plano que yo tengo aquí, lo único que yo sé o el valor que yo conozco es algo que se llama menos A, que esa va a ser la tensión de la cuerda. Yo solo coloco menos A porque ese valor yo no lo conozco y más adelante lo voy a calcular. ¿Qué otro valor tengo para A? Tengo con la coordenada Y, que como notarán ustedes, no tengo ningún valor en este caso. Yo no tengo ninguna fuerza representada en el diagrama de cuerpo libre en el plano Y. Entonces, por lo tanto, este es igual a 0. Lo mismo voy a hacer con W. Primero voy con WX. ¿Qué valor tengo para WX? Como notarán, no tengo ninguna fuerza en el diagrama. Entonces, por lo tanto, es igual a 0. Ahora voy con W en la coordenada Y. ¿Qué
es el valor que acabo de calcular, que es menos 98 newtons. Este es equivalente para Y. Y ahora voy por último con B. En BX, como les dije anteriormente, este se divide en dos partes, en X y Y, porque yo tengo un ángulo aquí. Y en los demás valores yo no tengo ángulos. Entonces, yo les dije que cuando trabajemos con la coordenada X, vamos a trabajar con coseno. Y para yo poder trabajar con una función trigonométrica, esto se multiplica por el ángulo. ¿Qué ángulo tengo aquí? 40. Entonces, por eso yo lo llamo B coseno de 40 grados. Y luego voy con Y, que aquí les dije que vamos a trabajar con seno. Entonces, lo nombramos B seno del ángulo. ¿Y qué ángulo tengo? Exactamente el mismo, que es 40 grados. Una vez ya sacadas las fuerzas, voy con el paso número 4, que nos dice lo siguiente: realizar la sumatoria de las fuerzas en X y Y. Aquí vamos a aplicar una fórmula, que esto se aplica siempre cuando usted va a calcular tensiones, que nos dice lo siguiente: sumatoria, que eso significa este signo griego que se llama sigma, de fuerzas en X es igual a 0. Es decir, yo voy a sumar todas las fuerzas que tengo en X, ya sea para A, para W y para B. Es decir, esto es lo mismo que tener la siguiente sumatoria: AX más WX más BX, y esto es igual a 0. Es decir, FX, fuerzas en X, es todo esto que yo tengo aquí, y al final copio lo que tiene la fórmula, que es igual a 0. Sustituyendo estos valores, nos da lo siguiente: AX, ¿a cuánto vale? Vale a menos A, más WX, ¿cuánto vale? 0. Entonces por eso le coloco 0. Y por último, BX, ¿a cuánto equivale? Yo solo sé que equivale a B coseno de 40 grados, y esto es igual a 0. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con las fuerzas que tengo en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Coloco AY más WY más BY, esto es igual a 0. Y sustituyo y coloco los datos. AY, ¿a cuánto equivale? A 0. WY equivale a menos 98 newtons. Y BY, que este equivale a B seno de 40 grados, y esto igual a 0. ¿Por qué les coloco entre paréntesis aquí este valor? Porque matemáticamente, cuando se tienen dos signos matemáticos entrelazados, se coloca un paréntesis. Aquí tengo un más y aquí tengo un menos. Ahora, para yo desaparecer este paréntesis y quedarme solo con un signo, voy a aplicar la ley de los signos, donde más por menos es igual a menos. Entonces me va a quedar 0 menos 98 newtons más B seno de 40 grados, y esto es igual a 0. Ahora, yo necesito encontrar dos valores, ¿verdad? Que es A y B. W ya lo calculé. Entonces, en física, para poder encontrar valores que yo desconozco, se aplican ecuaciones. Es decir, la sumatoria de fuerzas en X se me dio lo que es una ecuación. A todo esto que yo encontré acá, esto se le llama ecuación 1. Y a la sumatoria de fuerzas en Y le voy a llamar ecuación número 2. Para encontrar este valor, yo voy a trabajar con las ecuaciones que tengan más valores y que tengan menos incógnitas. Es decir, nos vamos con la ecuación 1. Yo no conozco el valor de menos A, por lo tanto es una incógnita. No conozco tampoco el valor de B, entonces en la primera ecuación tengo dos incógnitas. Ahora me voy a la segunda. Acá desconozco el valor de B y solamente desconozco ese valor. Entonces, por lo tanto, voy a trabajar con la ecuación número 2, porque esa tiene menos incógnitas. Y seguimos con el paso número 5, que nos dice lo siguiente: encontrar el valor de B usando la ecuación 2. Porque la ecuación 2, por lo que les acabo de decir, de que esta tiene menos incógnitas. Y coloco esta ecuación. Y aquí voy a sintetizarla. ¿A qué me refiero? Este 0, a la hora de restar o sumar, me va a dar el mismo valor, ya que todo número que se resta o se le suma un 0, siempre le va a dar el mismo valor. Entonces solo me quedo con menos 98 newtons más B seno de 40 grados, y esto es igual a 0. Ahora, nos dice que tenemos que despejar para B.
Aquí tengo que hacer un despeje que me imagino cada uno de ustedes alguna vez ha hecho un despeje en matemáticas cuando ven un sistema de ecuaciones lineales, etc. ¿Cómo voy a despejar para B? Recordemos de que aquí tengo este valor y al moverlo al otro lado de la igualdad, este pasa a ser positivo. Entonces este menos 98 newtons pasa a ser positivo. Y aquí estoy multiplicando B por el seno de 40. Lo contrario de la multiplicación es la división. Entonces este pasa abajo a dividir. Repito, a la hora de despejar, usted va a cambiar de signos si tiene un número negativo y al pasarlo al otro lado de la igualdad, este pasa al signo contrario. Y si está multiplicando, la operación opuesta a la multiplicación es la división o viceversa. Entonces por eso queda de esta manera. Ahora, ¿cómo voy a encontrar el valor de B? Dividiendo los 98 newtons entre el seno de 40. Procedo a efectuar la operación. Coloco 98 entre... Ustedes en esta parte de la calculadora van a encontrar todas las funciones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. En este caso vamos a utilizar seno. Entre el seno de 40. Presionamos igual y esto nos da 152.46 y varias cifras más. Nos vamos a quedar con 2. Y la respuesta es 152.46 newtons. De esta forma yo ya encontré el valor de B, que es la tensión en ese lado de la cuerda. El siguiente paso, el número 6, nos dice encontrar menos A usando la ecuación número 1. Recordemos de que nos quedó una ecuación, que es la siguiente: menos A más 0 más B coseno de 40, y esto es igual a 0. Igual la voy a sintetizar para eliminar este 0 de aquí. Y recordemos de que el valor de B, yo ya lo conozco, que es el que está en el paso anterior. Es decir, la ecuación nos queda de la siguiente manera: menos A más 152.46, sustituyo B acá, por el coseno de 40 grados. Aquí voy a multiplicar este valor por el coseno de 40 y así poder tener ya la ecuación más sintetizada. Procedo a efectuar la operación, es decir, 152.46, esto lo voy a multiplicar por el coseno de 40. Y esto nos da 116.79. Los vamos a quedar con dos cifras. Y de esta manera yo ya conozco el valor de A. Pero aquí tengo que hacer un despeje, ya que tengo este signo aquí. Es decir, de la siguiente manera. Voy a despejar para menos A. Voy a trasladar este valor 116.79 al otro lado de la igualdad. Y como les dije, este va a pasar al signo contrario, es decir, va a pasar negativo, es decir, menos 116.79 newtons. Y de esta manera yo ya encontré el valor de menos A. Y concluimos lo siguiente, que la tensión en la cuerda A es de menos 16.79 newtons. La cuerda B es de 152.46 newtons y el peso del bloque es de 98 newtons. Les invito, jóvenes, que vean detenidamente este video, ya que les va a servir para resolver la siguiente tarea, que consiste en dos incisos. El número 1, copiar el contenido y el ejemplo del video de la clase. El siguiente inciso, aplicando lo aprendido, resolver los siguientes ejercicios, que son dos, jóvenes. Vamos a entrar en detalle por si surge alguna duda al momento de resolverlos. Como notarán, se parecen bastantes al anterior que acabo de realizar, con la diferencia de que el ángulo cambia acá. Ya no tengo 40 grados, tengo 45. Igual tiene que calcular la tensión en la cuerda A, B y el peso, en este caso, de la bolsa de cemento. El segundo tiene una pequeña diferencia. Van a omitir el paso de calcular W, ya que yo ya les doy el peso W, no es necesario calcularlo. Y siempre me gusta recordarles, jóvenes, que la fecha de entrega de la tarea es en el transcurso del día o la semana. Recordar siempre tomar en cuenta lo siguiente: escribir su nombre, curso y sección en cada una de las páginas de la tarea en la parte superior. Cualquier duda que tengan al momento de resolver la tarea me escriben y con gusto les voy a atender.
Muchas gracias por su atención. Al final les dejo una frase de Albert Einstein que dice lo siguiente: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.